Bienvenidos a un nuevo programa de Ciudadano desde Necochea, Mar del Plata y el resto del país por Somos a través de Flow. El lunes último se cumplieron 50 años, nada menos, del fallecimiento de Juan Domingo Perón. El 1 de julio de 1974 fallecía este dirigente político, originalmente militar, que fue presidente de los argentinos en 3 oportunidades. Solamente el primero de los mandatos lo pudo cumplir, que fue aquel entre 1946 y 1952. Cuando transcurría el segundo, se produjo el golpe de Estado de 1955. Posteriormente, en la década del 70, asumió como presidente finalmente y fallecía, como decíamos, el 1 de julio de 1974, teniendo continuidad ese gobierno a través de la vicepresidenta María Estela Martínez de Perón, su esposa, quien tampoco pudo complementar su mandato porque irrumpió el último golpe de Estado en la Argentina el 24 de marzo de 1976. Para conocer un poco de las 3 presidencias que tuvo Juan Domingo Perón, requerimos la presencia en nuestros estudios aquí del doctor Raúl Steffen, que oportunamente fue presidente del Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires, que militó en el Frente de Izquierda Popular y que tuvo una vinculación con el gremio de los trabajadores rurales desde lo profesional. Él es el disertante de la primera de una serie de charlas que se brindan durante el mes de julio en la sede del Partido Justicialista acerca de Perón y las derivaciones de sus políticas. Esto es lo que nos decía el doctor Raúl Steffen. Se están cumpliendo 50 años del fallecimiento de Juan Domingo Perón y queremos un poco analizar, porque tuvo 3 presidencias, de las cuales solo pudo completar la primera, ¿verdad? Exacto. Las segundas fueron golpes institucionales que las interrumpieron. ¿Puede usted definir qué diferencia, qué caracterización se puede hacer de cada una de estas presidencias que tuvo Perón? Bueno, Perón, que para mí fue uno de los 3 políticos más importantes de la historia argentina, y tal vez el más importante del siglo XX, no repetible hasta ahora, digamos, tenía un gran sentido de la realidad. Uh-huh. Él, usando un lema aristotélico, siempre decía la única verdad es la realidad, y sobre esa base construía su política. Entonces, hay diferencias. Como hay diferencias hoy, digamos, no vamos a ser contrafácticos, decir si viviera Perón, no, que vivimos nosotros, sí. Es totalmente un mundo distinto. El de Perón también fueron mundos distintos. Él contabilizaba eso para lograr su política. Él, digamos, tenía una visión del mundo. Se ubicaba a partir de allí en su política, siempre en política nacional. Lo único que él tuvo de constante fueron 3 banderas a las cuales yo les puedo agregar un par de más. Las famosas banderas de independencia económica, soberanía política, justicia social. Podríamos agregarle la de integración y unidad sudamericana y la tercera posición. Creo que esas 5 banderas fueron lo esencial de Perón y se mantuvieron inalterables durante durante todo su ciclo histórico, desde el gobierno y fuera del gobierno. Siempre fueron su rumbo. La primera parte de la primera presidencia, Perón la inaugura luego de su paso y ser figura central de un golpe militar, porque también esto, la verdad histórica, hay que tener en cuenta. Perón emerge de un golpe militar, quizá, digamos, uno de los golpes militares que se puede reivindicar a la historia, que fue la Revolución del 43, que terminó con una década infame, la llamada década infame, y ahí, en una melange de diferentes sectores militares, Perón ocupó la jefatura de un grupo de jóvenes militares que eran los coroneles. Claro. Con algunas conexiones con algunos generales. Sí. Que tenían el grupo conocido, una logia que se llamaba GO, que algunos le dan a esa sigla distintas denominaciones, sí. Pero Perón construye su poder ahí. Él fue un militar, cosa que a veces en la historia se lo quiere, digamos, soslayar. Él fue un militar desde el comienzo hasta el final. Una de las cosas que Perón persiguió hasta último momento fue la restitución del grado. Es decir, eso fue
una negociación, lo cuenta en el libro Conocer a Perón, que es un libro que se salió un par de años atrás, Sí. un año atrás. Sí. Una de las cosas claves en la negociación con la NUCE. Es decir, no era solamente que pudiera ser presidente, Sí. es decir, que se le eliminaran todas las causas que tenía, etc. Sino que desde el punto de vista pero de que se le sentirse diera el militar, grado. claro. Si no se le daba el uniforme, si no se le daba el sable, y si no se le daba la carretera y el cargo de teniente general, no había arreglo. Digo con eso, simbolizo con esto, la importancia que tenía, digamos, para Perón su condición de militar, que le dio a sí mismo algunas de sus grandes virtudes, que fue la estrategia. Claro. Los grandes estrategos son militares, no son políticos, o son políticos que fueron militares. Construyó su poder en la revolución del 43 y lo construye en un mundo de posguerra, de guerra y posguerra. Y posguerra, sí. Exactamente. Eso significó una de las primeras banderas que tiene en ese momento el gobierno militar y que curiosamente habían tenido los conservadores por una cuestión de negocio, de mantener las exportaciones, la neutralidad. Esa neutralidad es el origen de la tercera posición. Es el origen, digamos, de lo que fue la tercera posición de política internacional e ideológica de Perón. Bueno, allí, en ese postrimerías de guerra y posguerra, él se encuentra con una Argentina efectivamente rica, desde el punto de vista de la acumulación de reservas y divisas que había generado la guerra como consecuencia de un comercio exterior muy favorable. Bien. Ese es el primer dato. Y el contexto en el cual ejerció su primer mandato. Exactamente. Con el pilar de dos poderes. Sí. El poder militar que él se conserva, digamos, finalmente logra después del 17 de octubre consolidar, y la clase obrera que había nacido como consecuencia, digamos, de ese mundo de sustitución de importaciones que había determinado la Primera Guerra. Ese dato es muy importante, el tema de la sustitución de exportaciones, porque la Argentina moderna, que en ese momento era moderna y que hoy yo me animo a decir que es vieja, sí. Es vieja, se conforma esa Argentina moderna con la figura de Perón sobre la base de la industrialización, producto de la sustitución de las importaciones. Exacto. Toda la industria liviana argentina nace como consecuencia que el comercio exterior no podía abastecer la demanda argentina que antes abastecía básicamente Inglaterra. Claro. Que estaban en guerra, y toda la industria, digamos, afectada en esos países que estaban en guerra, estaban afectadas a la industria militar. Los que nos mandaban no podían mandar sus buques con nuestros productos, y hubo una gran, digamos, producción industrial de los pequeños talleres que se hacen pequeñas industrias para abastecer al mercado interno de las necesidades. Claro. Ese es el mundo, y eso genera, junto con pequeñas y medianas empresas, genera la clase obrera, que es distinta de la clase obrera anterior, que venía desde el principio del siglo, es decir, con los ferrocarriles, con toda la economía, pensando en el comercio exterior. Sí. Una clase obrera industrial para el mercado interno argentino. Entonces, eso marca lo que fue el peronismo en su origen. Clase obrera, ejército, que digamos, pelea o lucha por tener la industria pesada, porque advierte que después de la guerra las armas hay que tener armas, y las armas, digamos, hay que hacerlas, porque si están en guerra no te van a... No pueden fabricar. Exactamente. Entonces empieza la visión de sectores del ejército por la industria pesada. Ahí se surge la industria pesada, la metalúrgica, básicamente. Claro. Básicamente la metalúrgica. Bien. Ese es el primer Perón, la primera parte del gobierno, que le permite, con esa gran superávit del comercio exterior y de acumulación de reservas en divisas, generar una economía floreciente y, en consecuencia, digamos, de alto consumo, producto de jubilaciones de mucho nivel, digamos, es decir, de salarios que las empresas podían pagar, prestaciones de servicios que antes no se daban en materia de salud, es decir, aumentar la parte educativa. En una palabra,
había plata, para usar una palabra que ahora se dice que no hay plata. Que no hay plata. Exacto. O sea, de 1946 a 1946 hasta el 49, 50, sí, que comienza a gastarse eso. Ahí renuncia el primer ministro de Economía de Perón, que fue un industrial, Miguel Miranda. Comienzan a traer otros técnicos, luego fue Morales, es decir, bueno, Gómez Morales. Gómez Morales, Alfredo finalmente, finalmente también estaba Cafiero ahí dando vuelta, etc. Muy joven en aquel entonces. Claro, muy Cafiero, joven, sí. muy joven. Gómez Morales le toca tener el primer ajuste, porque el primer ajuste se hace en el gobierno peronista, con la sequía del 51 y 52. Más digamos, esta situación que yo digo, que toda esa bonanza de posguerra había entrado en declive. Claro. Entonces Perón ahí empieza a cambiar, o empieza a pensar otras cosas, piensa dos cosas en ese momento, digamos, para mantener ese nivel de ingresos, ese nivel de justicia social que se había logrado, y de igualdad, y de ascenso social de las capas más humildes hacia clase media. En primer lugar, hace un ajuste, evidentemente, digamos, un ajuste que tiende a reducir el famoso que me contaban mis padres. Yo era chico, nací en el 50, pero digamos, no recuerdo eso. Claro. El pan negro y todo eso, sí. Que digamos era producto de que había que economizar, que había que venderlo, y acá comamos lo que se pudiera. O sea, había un ajuste. Sí. Ese ajuste salió, y él trató de salir de dos maneras, pero primero, con el acuerdo con Chile y Brasil, el llamado ABC, con Getúlio Vargas en Brasil y con el general Ibáñez Ocampo en Chile. En Chile, estamos ya en la segunda presidencia. Logra, digamos, un ajuste de que digamos, la sequía desaparece, sí. y intenta hacer un mercado común con Chile, y lo firma con Ibáñez del Campo, presidente en ese momento de Chile, y Getúlio Vargas, que era el presidente de Brasil, que luego termina suicidándose, sí. Estuvo a punto de firmarlo, pero la presión de determinados sectores de la industria de San Pablo, los varones de San Pablo, en ese momento le rompen el acuerdo con Perón, lo atacan por el lado de que se está vendiendo soberanía, entregando soberanía, al bajar aranceles, tratar de hacer un mercado común, una aduanera, lo que fue el Mercosur después. Años después, sí. Pero con un propósito más de unidad, mucho más claramente político y económico, pero político a la vez. Sí. Y ahí aborta eso. Con Chile era unir el Atlántico con el Pacífico. Claro. Y Argentina, digamos, tener ese vínculo. Eso se aborta, y Perón, ya en el 54, es decir, digamos, como voy a decir, con las divisas agotadas totalmente, digamos, necesita de que el comercio exterior dé superávit. Entonces piensa en sustituir otras importaciones, que son las petroleras, que básicamente le llevaban. En aquel momento, Argentina tenía $1.000 millones de comercio exterior por exportaciones. Y 600 millones se los llevaba el petróleo, porque YPF no estaba en condiciones de extraer todo lo que se podía. Entonces pensó en eso, y luego, digamos, se volca, abre una licitación internacional para conceder yacimientos. Y allí aparece una empresa que era subsidiaria de la Standard Oil, que es la California, y un gran escándalo político, digamos, sectores nacionalistas y que lo corren por izquierda, por decirlo de alguna manera. Sí, entiendo. O lo corren desde el lado del antiimperialismo, y lo acusan de asociarse con eso. Bueno, y Perón, digamos, sufre el impacto, y lo debilita aún más para el golpe, para que luego se diera el 55, porque hay sectores militares nacionalistas que se corren de él. El caso concreto era Leonardi. Leonardi se va por dos cosas, por el lado nacionalismo y por el lado católico. Claro. Porque Leonardi era un general nacionalista católico, que había sido, no es Aramburu, no es Rojas, que eran del sector liberal. Claro. Leonardi era del sector peronista. Bien. Era un peronista, por eso cuando en el 55 es presidente 3 meses, lo rajan, con perdón de la palabra, es decir, los sectores liberales, porque él dice ni vencedor ni vencido. Sí. Es decir, no quería, digamos, ir contra el peronismo.
Y los otros querían hundirle la cañonera, mandarlo a asesinar a Perón, lo que fuera. Todo lo que sucedió después. Bueno, ahí rompe, los sectores nacionalistas se rompen con Perón, y la Iglesia había roto un poco tiempo antes. Celosa, primero porque nunca se soportó Evita, que ahora vamos a volver a Evita, es un modo de volver. Segundo porque Perón, es decir, con la UES había... la Unión de Estudiantes Secundarios. La Unión de Estudiantes había cooptado la mayoría de los jóvenes estudiantes a la Acción Católica. La Acción Católica, digamos, que había sido el centro, digamos, de las juventudes de esa edad adolescente. Perdía... Claro. Recordar que Perón tenía una alianza con la Iglesia Católica porque se enseñaba la religión católica, se enseñaba en la escuela pública. Sí. Ahí empieza a romper, crean el Partido Demócrata Cristiano, la Iglesia. Es una iglesia muy conservadora y preconciliar, porque la iglesia de Pío XII. Rompe con la iglesia, y Perón, digamos, antes que eso, cuando ve que rompe, que están conspirando, hace una represalia que consiste en meterle el divorcio en una ley que no tenía nada que ver con el divorcio, que era la ley de bien de familia, una ley que llamaban en esa época. Yo que soy abogado, la estudié. Antes la estudiante que era el divorcio, la estudié como la ley ómnibus, porque entraba como esta ahora, como esta de mi ley, en una ley que había de todo, y ahí le mete un articulito chiquitito, entre gallo y medianoche, porque se lo mete cuando estaban por tratar, ya estaba metida en diputado, donde pone el divorcio. Y le saca la enseñanza católica en la escuela represalia. Resultado que eso rompe totalmente con la iglesia, y eso, iglesia más cierto sector. Más de las dificultades que empezaba a tener, producto de que necesitaba sustituir importaciones, digamos, de ese tipo, como importaciones como la del petróleo e incluso del acero, porque el acero ahí ya se había alargado a ser Somisa, etc. Se va generando un contexto, el contexto para favorable al golpe. El 55. Otro elemento esencial que no se puede soslayar de tenerlo en cuenta cuando se analiza el peronismo, o la historia del peronismo, mejor dicho, es la Constitución del 49. La Constitución del 49, que fue la reforma que Perón, impulsa, que queda solamente, y que obviamente tenía gran parte de esta razón, tenía una parte importante de su objetivo, que era conseguir la reelección, porque en esa época no había reelección. No había reelección. Había un mandato. Por 6 años y nada más. Sin reelección. El 49 permitió el mandato que era indefinido, que eso también fue muy cuestionado. La verdad que ahí Perón se equivoca, porque, digamos, no advierte que hay determinados, límites que la conciencia popular no acepte, que a lo mejor puede cambiar. Claro. Pero mientras no cambie hay que respetarla, él como respetaba siempre la voluntad del pueblo. Incorpora todos los derechos sociales. Todos los derechos sociales están incorporados a la Constitución del 49, una maravilla. Y además incorpora a nivel constitucional los recursos naturales como propiedad inalienable del Estado. Todos los recursos naturales. Bien. Es allí, digamos, queda plasmado doctrinariamente en esa Constitución, es decir, en la ideología nacionalista impopular del gobierno peronista de esa época. Y nada liberal, ¿no es cierto? Por supuesto, no liberal, sí respetando los derechos individuales, que es el liberalismo político, pero no, digamos, la parte económica, porque le da el papel en ese momento, incluso los servicios públicos fuerte rol deben del quedar Estado. En manos del Estado. Pero es una época muy especial, que es la época de posguerra. Ahora, es una maravilla y es algo que no se puede dejar de mirar cuando uno analiza la historia del peronismo. Nos vamos a la primera pausa con una particular versión de la marcha peronista e imágenes de la vida y obra de Juan Domingo Perón.
time I'm waiting you to answer the phone, nothing seems to happen, but the last stage is gone. I hope somewhere your voice promises less and us more, but still my pillow's on the floor. Anyone could say that we are never assured, for things we're dreaming of are always out of the store. Pages light up. Continúan las promociones aquí en la nueva YPF de Quequén, que está ubicada en la avenida 554 y calle 515. En este caso se trata de la app. Si no tenés la misma, podés bajarla en muy poquitos segundos. Si contás con ella, hay descuentos, si tenés dinero en cuenta, del 15% los días lunes, miércoles y viernes, y si contás con la app y tenés asociada tu tarjeta de débito o de crédito, el descuento es del 10% los días martes. Estas dos promociones están vigentes. Reiteramos aquí en la nueva YPF de Quequén de 554 y 515. Containers Necochea. Hacemos realidad tu sueño. Prepárate para lo imposible con la potencia de la nueva Ford Ranger. Nuevo motor V6 diésel con 250 caballos de potencia. Ford Ranger, nueva generación. Que venga lo imposible. ¿Quiere un buen consejo para su negocio? Asesórese con un profesional en ciencias económicas matriculado. Consulte unbuenconsejo.com.ar. unbuenconsejo.com.ar. Es un mensaje del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires. SUTERIH, Sindicato de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal. Secretario General Rafael Diácono. Diagonal San Martín, 1471, teléfono 43 66 31.
Centro de Acopiadores de Cereales Zona Puerto Quequén, contribuyendo a la renta nacional, provincial y local, apostando siempre al trabajo y al mejor servicio. Dársena de Servicios Puerto Quequén Sociedad Anónima. Agencia Marítima, servicios complementarios para el transporte marítimo, explotación de servicios de terminales como puertos y muelles. Dársena de Servicios Puerto Quequén Sociedad Anónima. Hablábamos con el doctor Stephen del fin del segundo mandato de Juan Domingo Perón, interrumpido por el golpe de Estado de 1955. El destierro de Perón se va primero a América, en Centroamérica, posteriormente termina en España, un exilio de 18 años prácticamente, y en el 73 vuelve el peronismo, no directamente Perón, sino primero a través de la fórmula Cámpora-Solano-Lima, y el lema era Cámpora al gobierno, Perón al poder. Esto fue en 1973. Sí, digamos, en esos 18 años de exilio, yo creo que esos 18 años de exilio definen y completan, digamos, el valor que tiene la figura de Perón en la historia argentina. Ningún político, ni siquiera San Martín lo pudo hacer, ninguno, ni Rosas, ni ninguno, pudo volver del exilio después de 18 años. Perón vuelve después de 18 años, estando a miles de kilómetros de Argentina, básicamente en España, en circunstancias, y esto es muy importante decir, muy diferentes de las actuales. En aquel momento lo más moderno era, como se llamaba, el que usaban los periodistas para... ¿El linotipo? Sí, no, me refiero para las comunicaciones. Ahora se me fue el teléfono, hablar por teléfono, había que esperar horas para hablar por teléfono. Más para el exterior todavía. No había internet, no había WhatsApp, no había redes, no existía nada. No, un mundo totalmente distinto en cuanto a la comunicación. Entonces, las cartas, como modernismo, Perón se empezó a comunicar en los últimos años con el grabado, que venían las cintas grabadas, entonces escucharlo a Perón en una cinta grabada era un privilegio. De manera que la comunicación a 18.000, digamos, miles de kilómetros de distancia era terriblemente difícil. Pese a eso, sí, Perón mantuvo la jefatura del movimiento y la centralidad política de la historia argentina en esos 18 años. Sí. No había nada que no se pudiera pensar en política si no se pensaba qué hacemos con Perón. A pesar de que en su momento se lo trataba, ni se lo nombraba, se hablaba del tirano prófugo. Sí, eso fue durante años y después se cosó. Es decir, pero los opositores, como los peronistas, no podían dejar de pensar en construir políticas sin tener... Sin el peronismo y sin Perón. Sin Perón. Así que bueno, eso demuestra la talla que llegó a tener Perón. En el caso, finalmente, digamos, después de 18 años de exilio, viendo que la solución, que la proscripción no permitía resolver nada, que la historia argentina era inestable absolutamente, de los sectores más reaccionarios, más liberales, el general Lanusse había sido encarcelado por Perón en el 51, pues muy jovencito había sido parte del conato de golpe de Estado del año 51, encabezado por un Menéndez, por un padre de los Menéndez, digamos, del proceso, etcétera, o tío. Y ahí estaba Lanusse, Alejandro Lanusse, que en esa época tenía 24 años como teniente, subteniente, y fue prisionero. Ese mismo, y que digamos, y sacado de la cosa, le dieron el grado militar después del 55 otra vez, ese general, que había sido presidente y que era el caudillo de la Fuerza Armada en ese momento, advierte que, digamos, había que negociar con Perón. Era inevitable. Se negocia con Perón, por fuerza, digamos, a último momento le pone una cláusula semi-prescriptiva, que era que para poder ser candidato a presidencia tenía que tener residencia en la Argentina en septiembre, agosto, octubre del año anterior, no recuerdo bien. Perón advierte que eso era una provocación y viene en septiembre, creo que era, regresa al país por primera vez en noviembre, cuando ya la cláusula estaba, digamos, había operado y solamente se podía, digamos, volver para atrás y lo volvían para atrás. Claro. Él digamos, no se siente obligado a exigir una cláusula que consideraba que era totalmente antidemocrática, entonces viene después. Y bueno, a partir de ahí está un par de meses, viene enfermo. Sí. Perón viene enfermo. Viene claramente enfermo,
él, digamos, había tenido cáncer de próstata y después tenía ya un problema de corazón ya importante. Que obedecía a problemas arteriales, incluso a una cuestión, digamos, a insuficiencia cardíaca, tenía todo mezclado. Él viene, organiza en ese momento una serie de reuniones, logra el apoyo de sectores del radicalismo, concretamente en el caso con Ricardo Balbín. Pero no tanto como para exigir, como él esperaba, para que se exigía que se derogara la cláusula. No se hace, entonces ahí nace la candidatura de Cámpora. Que en todo momento, según cuenta muy bien ese libro, porque es un actor fundamental de los últimos años de Perón, que es Juan Manuel Abarca Medina, que fue el secretario político, sí, que solo tenía 27 años en ese momento, que provenía del nacionalismo, además, ni siquiera del peronismo, era el nacionalismo, era un tipo vinculado a Sánchez Orondo. Estaba sobreentendido que Cámpora iba a ser candidato para después renunciar y la llamar a nuevas elecciones. Bueno, esto generó algunas cosas porque no tanto Cámpora en sí mismo, sino sectores que estaban al lado, que después de lograr el triunfo, digamos, lo veían a Cámpora como continuador del mandato. Pero toda la historia indicaba que todas las luchas eran para que Perón fuera presidente, aunque fuera por 2 meses, 10 meses, lo que fuera, su vida se lo permitiera, eso no podía dejar de ocurrir. Y finalmente no ocurrió, en un momento donde el peronismo estaba azotado por las luchas internas, sí, que Perón confiaba en poder resolverlas y no alcanzó a resolverlas, o digamos, había un sector, había 2 sectores, sí, muy marcados, intolerantes, sí, pero uno, digamos, que al fin y al cabo le disputaba la conducción a Perón. La diferencia entre el sector llamado, digamos, de derecha, de Osín, de lo que fuera, como quieran llamarlo, no le disputaba el poder, la conducción ni el liderazgo. El otro sector, básicamente la parte montonera, el grupo montonero, empezó a disputarle la conducción a Perón, para imponerle un proyecto que no era el de Perón, que era el socialismo. Sí. Entonces, digamos, por eso Perón se pone mucho más enérgico con respecto a este sector que con respecto al otro. Claro, porque en el fondo había uno que le quería torcer la muñeca y el otro, digamos, se escudaba detrás de la muñeca Perón. Exacto. Esa era la diferencia. Bueno, Perón intenta otra política, viene un Perón distinto, porque Perón, el anterior, era un Perón, si quiere, más populista, o sea, dividir entre amigos y enemigos. Sí, él se definió como un león herbívoro. Un león herbívoro. Él venía con otra actitud más conciliadora. Él viene con la idea de la unidad nacional. Sí. Y yo creo que lo viene porque lo pensaba así y porque además la relación de fuerza era distinta. Antes tenía el ejército, ya no lo tenía, y tenía un aquelarre dentro del propio movimiento, producto de 18 años de que él no estaba allá. Claro, no estaba acá. Sí, sí. Entonces necesitaba, digamos, pacificar los espíritus, pacificar la oposición, le ofreció a Balbín ser vicepresidente, y bueno, digamos, durante su periodo, lo intenta, digamos, un gobierno similar a los anteriores desde el punto de vista económico, con esta particularidad que acabo de decir, que es eliminar antagonismo y buscar la unidad nacional. Lanzó un pacto social con Pellero. Exactamente, el acuerdo social que lo pone como ministro de Economía otra vez a un jefe industrial como era Gelbar, lo pone en el Ministerio de Trabajo a Otero, que era un hombre de la Unión Obrera Metalúrgica, etc. Es decir, él busca, digamos, su visión de dar representación a los diferentes sectores sociales y generar un acuerdo con el radicalismo y en un sentido de pacificación. Bueno, pero la muerte de él lo sorprendió a los pocos meses de ser presidente. Exactamente. Bueno, en aquel momento, como anécdota, puede decirse que se hacía un mea culpa de un viaje a Paraguay que hizo que terminó de... Sí, él había tenido pocos días antes. Él había tenido un infarto en la vuelta de la Argentina a Madrid. Sí. Ahí tuvo un infarto. Cuando vino acá, en enero, lo atendió un médico, eso también está, cuando lo dice
lo dice Tayana en su libro, digamos, El último Perón, o algo así, los médicos, el testimonio de su médico y su amigo, Sí. Jorge Tayana. Hay un problema, una isquemia, digamos, de coronaria, que casi se muere ahí, estando viviendo en Gaspar Campos. Lo atiende un vecino, porque no dejaban, como había mucha desconfianza, no dejaban que no había una atención de una guardia médica. Lo atiende un vecino que es oftalmólogo. Ah. Sí, eso está. Sí, sí. Ese lo salva, un vecino que vivía a casa por medio. Y después tiene, antes de ir a Paraguay, un problema de insuficiencia cardíaca. O sea, tiene casi un edema pulmonar. Entonces, era un hombre que se le daban, lo cuenta Tayana, hay una reunión de gabinete, digamos, informal, que se celebra en una casa de uno de los ministros, sin Perón, donde Tayana informa y le dice que está muy grave, que está mal, que se olvida cosas, le preguntan cuánto y dice, bueno, no más de 8 meses, lo cual extendía la vida a agosto aproximadamente. Raúl, usted habló que era un hombre práctico, pragmático, no sé, no Sí, utilizó pragmático, usted esa palabra, pero era pragmático, se adaptaba a las circunstancias. Sí. Usted Partía de la realidad era un mundo en el 46, un mundo en el 54 y un mundo en el 73. Sí. Totalmente diferente cada uno. ¿Cómo se le puede definir ideológicamente a Perón y al peronismo? Pues, puede ser del hecho de tener a John William Cook en su momento como un intelectual que lo asesoraba y terminar con un personaje considerado nefasto como fue López Rega, por ejemplo, ¿no? Y tenía sectores, digamos, intelectuales de derecha. Hay una frase de Abelardo Ramos que realmente a mí me sirve para definir qué era Perón. Perón era su propia derecha y su propia izquierda. En sí mismo, él tenía la derecha y tenía la izquierda. Es decir, él se ocupaba el lugar de la derecha y ocupaba el lugar de la izquierda según cómo le fuera. Lo que sí marcaba el rumbo con estos 5 conceptos que yo digo. Eran profundamente cristianos. Él definía tenía un concepto de la comunidad organizada que es, digamos, la no lucha de clases, es decir, la armonía. Él tenía cuestiones filosóficas que lo inspiraban, la armonía, la proporción, la justicia social, la equidad. Así que Perón era eso, era un hombre. Lo que pasa es que en la implementación él diferenciaba la estrategia política a veces de la acción política. Claro. En la acción política era pragmático. Si cambiaban las condiciones, él cambiaba los rumbos para llegar a los mismos cambiaba los caminos, los senderos para llegar al mismo objetivo. Claro. Esa era su característica, ese es su pragmatismo. No era que un día era una cosa y otro día era otra. Él siempre era lo mismo. Lo que pasa es que buscaba distintos caminos según las circunstancias. Y yo creo que eso fue Perón. Encarnó hoy, y acá porque veo que, digamos, quiero tirar una breve referencia para generar un poquito de polémica. Sí, señor. Perón digamos, inauguró una nueva era, terminando lo que fue la década infame y la época de la guerra, de la posguerra. Él inaugura una nueva era que es todo un poco lo que acabamos de decir, que se basó básicamente en el consumo, en el mercado interno y en la industrialización interna del país. Y en la sustitución de importaciones. Este concepto, hoy, en la cuarta revolución industrial, donde tenemos la robótica desarrollada, la inteligencia artificial, la Big Data, es decir, toda una serie de cosas que a uno, los viejos como yo, nos cuesta entenderlas, sí. Es distinto. Entonces, la Argentina de hoy y el peronismo de hoy, tiene que tener un nuevo modelo. Sin perder esas banderas, un nuevo modelo para llegar a esas banderas. Con las viejas banderas, con los viejos caminos, incluso el modelo de Perón, el que no lo hablamos, que fue el modelo que él habla, para leerlo es una maravilla, que lo presenta el 1 de mayo del 74 y se publica recién oficialmente en el 2005, el modelo argentino para el proyecto nacional, que lo hace una comisión encabezada por Vicente Damasco, que era su mano derecha militar en ese momento. Estoy hablando del 73, sí. 74. Eso en gran parte está fuera de época. Estamos en una época que se agotó. Hoy está agotada esa época. Por eso es una crisis, para mí,
humildemente entiendo que están en crisis todos los partidos políticos. Sí. Hay crisis de proyectos. ¿Cuál es el proyecto del peronismo? Hoy. Hay crisis de liderazgo, porque el liderazgo va junto con el proyecto. Claro. Es muy difícil ser líder sin un proyecto. Sin un proyecto. Sin un proyecto. Y si no tenés un proyecto, alguien tiene que haber una conducción. Sea uno o sean varios, pero una conducción. Entonces, ese proyecto nacional hay que reelaborarlo a la luz, digamos, de la época actual. Por ejemplo, y con esto termino, por poner un solo ejemplo, la Argentina estaría en posibilidad de hacer hoy, a través de la que se llama la bioeconomía, la agrobioeconomía industrial, por poner un ejemplo, estaría en condición a través de la fractura del material de la soja, el aceite de soja, hacer plásticos de aceite. Bien. Degradables y que no afectan el medio ambiente. Por poner un ejemplo. Solamente, exacto. Por ejemplo, ni hablar de lo que serían los biocombustibles transformados, transformados en combustible. No ya como complemento, sino incluso como en la energía, y aprovechar para vender y para extraer todo lo que tenemos y venderlo cuanto antes, porque eso es una energía que, digamos, va a ser en pocos años eliminada. Entonces nosotros estamos en condiciones de elaborar un nuevo proyecto, pero hay que ponerse a pensar. Pensar, digamos, para pensar lo nuevo hay que pensar de nuevo, como dijo alguien. Doctor Raúl Steffel, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Nos vamos a la segunda pausa con otra versión muy particular de la marcha peronista y también con imágenes de lo que fue la vida y obra del líder justicialista. Answer the phone. Nothing seems to happen, but the last stage is gone. I hope somewhere your voice promises less and us more, but still my pillow's on the floor. Anyone could say that we are never assured, for things we're dreaming of are always out of the store. Pages light up. Continúan las promociones aquí en la nueva YPF de Quequén, que está ubicada en la avenida 554 y calle 515. En este caso se trata de la app. Si no tenés la misma, podés bajarla en muy poquitos segundos. Si contás con ella, hay descuentos, si tenés dinero en cuenta, del 15% los días lunes, miércoles y viernes, y si contás con la app y tenés asociada tu tarjeta de débito o de crédito, el descuento es del 10% los días martes. Estas dos promociones están vigentes. Reiteramos aquí en la nueva YPF de Quequén de 554 y 515. Dársena de Servicios Puerto Quequén Sociedad Anónima. Agencia Marítima, servicios complementarios para el transporte marítimo, explotación de servicios de terminales como puertos y muelles. Dársena de Servicios Puerto Quequén Sociedad Anónima. Prepárate para lo imposible con la potencia de la nueva Ford Ranger. Nuevo motor V6 diésel con 250 caballos de potencia. Ford Ranger nueva generación. Que venga lo imposible.
Colegio de Abogados de Necochea, en defensa del ejercicio ético de la profesión. Cooperativa Agropecuaria General Necochea Limitada de consumo, seguros, cereales e insumos. Desde siempre, al servicio del productor agropecuario. Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, Delegación Necochea. Trabajando permanentemente para la jerarquización del notariado profesional. Hay remedios que pueden ser peores que la enfermedad, los que se venden fuera de la farmacia. Proteja su salud y busque el remedio donde debe estar. El remedio está en la farmacia. Se lo recomienda el Colegio de Farmacéuticos de Necochea. Comenzamos cada día marcando una realidad de trabajo orientada al servicio. Respetamos en cada decisión los compromisos y respondemos a los intereses del sector. Nuestra premisa de gestión es ofrecer un servicio público, sostenible y de calidad. Somos líderes en transparencia y calidad en logística agroexportadora. Usina Salud. Comunicate al 42 5715 o al 42 1887. Ingresá también a www.usinasalud.com.ar. CAPROC, Cámara Industrial de Producción y Servicios de Puerto Quequén. Aportar desde el conocimiento y la experiencia. CAPROC. Contacto info@caproc.com.ar. Containers Necochea. Hacemos realidad tu sueño. Asociación de Cooperativas Argentinas, la principal organización de productores del país. Semillas, fertilizantes, agroquímicos, asesoramiento gratuito sobre mercados y operaciones de futuro y opciones. Minimice los riesgos de las fluctuaciones de precios. Asegure un valor a su cosecha. Una marcada preocupación está existiendo en la sociedad, aquí en Necochea también, no solamente en el resto del país, con respecto a la ludopatía y particularmente en los más jóvenes. Es por eso que fue tratado este tema en el Consejo Deliberante, en la Comisión de Salud. Una de las integrantes del Consejo Deliberante que abordó esta cuestión fue Evangelina Almada, del bloque de Unión por la Patria, Partido Justicialista. Evangelina Almada, llamó la atención días pasados y en el Consejo Deliberante un tema que surgió en la Comisión de Salud y que tiene que ver con la ludopatía y en particular afectando en gran medida a los jóvenes. Sí, la verdad que bueno, estamos teniendo un flagelo muy importante con respecto a las apuestas ilegales, a las apuestas online, que abarca sobre todo a los, o sea, no digo que sea la única, los únicos, pero sí sobre todo nos preocupa de sobremanera que está afectando a jóvenes, adolescentes, incluso hasta niños. Niños, ¿eh? Sí, todos aquellos que, por ejemplo, en edad que están, este paso entre la primaria y la secundaria, están ya apostando. Todo aquel niño que tenga acceso a un teléfono celular, bueno, tiene acceso también a las apuestas online. Estas apuestas clandestinas se ha crecido exponencialmente, sobre todo en la época de la pandemia, donde además de tener nuestros jóvenes tenían mucho más tiempo, ¿no?, de ocio, sí. También todo era digitalizado, desde las clases, las relaciones humanas, porque en la época de aislamiento... Sí, ahí conocimos el Zoom y Exacto. todas otras herramientas para Exacto. comunicarse con otras personas en cualquier lugar, incluso en este caso hasta en la misma ciudad. Exacto, ahí ¿no? estaban con el teléfono todo Sí. el día, incluso es una herramienta que uno va a la habitación y tiene el teléfono, va a la cocina y tiene el teléfono. Entonces el hecho de tener la herramienta, de no tener que trasladarse a ningún lado, sino de tener la herramienta en la mano para poder apostar, esto ha generado, digamos, exponencialmente el tema de las apuestas online de los jóvenes.
Y la verdad es que esto está trabajando fuertemente en la provincia de Buenos Aires, desde la Dirección de Loterías y Casinos, también desde la Defensoría del Pueblo, y nosotros no queremos ser ajenos a ese tratamiento porque están en juego nuestros jóvenes y sobre todo la salud mental de nuestros jóvenes, que se considera para la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la ludopatía como una enfermedad, o sea, parte de la salud mental. Entonces, bueno, nosotros queremos trabajar sobre esto, haciendo desde nuestro municipio, desde nuestra comunidad y desde el Consejo Deliberante charlas de concientización, porque hay padres que se enteran de esta problemática cuando sus hijos están endeudados o los ven realmente con un problema y descubren que están apostando onlinemente. Ha pasado casos de padres que se dan cuenta por los resúmenes de la tarjeta de crédito. Claro, porque obviamente para apostar tienen que tener algún dinero depositado en alguna cuenta. Exacto, billeteras virtuales. Chicos que gastan lo que tienen para comer, que le dan los padres diariamente para comer en la escuela, apuestan, y además, ¿esto por qué crece? Porque además se crean redes en la cual un chico, si puede juntar más voluntades, o sea, invitar a más jugadores, a más amigos, recibe créditos para poder seguir apostando. Entonces esto crece. El mismo sistema lo induce. Exacto, esto crece a jugar más. Enormemente, y bueno, la verdad que de alguna manera uno tiene que empezar a concientizar, porque, por ejemplo, la Sociedad Argentina de Psiquiatría también se ha manifestado de la cantidad de consultas que ha empezado a tener por el tema de la ludopatía en jóvenes. Y la verdad que es un problema, ¿no? Y bueno, la verdad que nosotros queremos aportar desde nuestro lugar, obviamente mucho no podemos hacer, pero sí inducir a que el poder político pueda hacer campañas de difusión, pueda concientizar, que los padres estén al tanto de este problema que está pasando. Yo le preguntaba a mi hijo, yo tengo un hijo que hoy tiene 24 años, pero yo le preguntaba, ¿vos conocés algo de eso? Conozco un montón de gente que apuesta. Y así, consultando a diferentes jóvenes de diferentes edades, nos han dicho lo mismo, ¿no? Sí, mis amigos, algunos se hacen cargo que alguna vez apostaron. Entonces, bueno, es un problema que a mí me parece que hay que empezar a sacarlo, y que también creo que la sociedad tampoco mucho no aporta, porque cuando uno ve un partido de fútbol de primera, puede ver en varias camisetas la propaganda de los casinos. Sí. Los casinos y casas de apuestas. Exacto. Entonces, bueno, a mí me parece que si nosotros vemos un deporte y creemos siempre que el deporte es algo saludable, no puede estar mezclado con algo que para nosotros tiene que ver con la salud mental, como es la ludopatía. La pregunta era eso que un poco respondías, ¿no? ¿Qué puede hacer el poder político? ¿Qué se puede hacer en el caso de un concejal de Necochea, el ejecutivo? Bueno, nosotros lo que hicimos es, si bien yo presenté un proyecto de ordenanza, la ACT también acompañó con otro proyecto, y también con un proyecto de resolución había acompañado la Unión Cívica Radical. Pudimos tratarlo la semana pasada en la mesa de salud, en la comisión de salud. Pudimos tratar de sacar un proyecto que sea desde el Consejo Deliberante, en consenso con todos los bloques, que es lo que creo que se va a tratar, una de las cosas que se va a tratar en la próxima sesión, en la cual nosotros pedimos campañas de difusión y concientización, charlas, talleres, en la cual esté involucrado no solamente el Ejecutivo a través de Secretaría de Salud, a través de la Dirección de Educación y de Juventud. De Juventud también, claro. Salir, digamos, a los ámbitos escolares, a los ámbitos de los colegios, de los institutos de formación, poder salir también a la calle con esta propuesta de concientización
y desde el Consejo Deliberante, que tenemos el programa El Consejo Cerca, donde visitan las escuelas, también poder aprovechar esas visitas y claro, para empezar a hablar del tema, empezar a instalarlo en la sociedad, porque hay gente que todavía no es consciente que esto está pasando hasta que llega a ser un problema en cada familia. claro. También nosotros contamos en Necochea con una dependencia que tiene que ver con loterías y casinos, que trata justamente la ludopatía, también invitarlos a sumarse. Bien. Y bueno, hacer campañas, difundiendo, que el Poder Ejecutivo también se ponga al frente y el Consejo Deliberante de esta problemática que es para toda nuestra sociedad y que está involucrando y enfermando a tantos jóvenes. Y así arribamos al final de un nuevo programa de Ciudadano. Nos reencontramos cuando la semana que viene, a partir de la hora 19 por Somos, a través de Flow. También, por supuesto, nos pueden seguir a través de nuestro portal de noticias www.elciudadanonecochea.com.ar, como así también a través de otros sitios virtuales. Hasta la semana que viene.